Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en nuestra metodología jurídica óptima de detección de problemas jurídicos y su solución jurídica, por ende óptima, en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, es decir, la inteligencia artificial comercial mercantil, la inteligencia artificial relacionada con la empresa comercial mercantil para que aumenten su capacidad y por ende rendimiento jurídico, su capacidad profesional, su relevancia jurídica, su valor jurídico en asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y hoy explicaré la responsabilidad jurídica preventiva y correctivamente a nivel preventivo y correctivo sobre IA comercial. Y hay que precisar la responsabilidad jurídica. Y la responsabilidad jurídica significa asumir lo que le corresponda a cada quien jurídicamente, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en el caso, por ende, según cómo vaya existiendo y totalmente en definitiva y como tal exista el caso, es decir, la relación jurídica. Y por eso, ser responsable jurídicamente significa asumir lo que está a cargo de cada quien jurídicamente. Y por eso existe la responsabilidad jurídica a nivel preventivo y correctivo. A nivel preventivo, que consiste en lograr que el caso sea válido en lo que dependa de cada quien, es decir, en que cada quien aplique los derechos y deberes, por ende, según cómo procedan, según cómo apliquen frente a cada quien y por ende, según cómo cada quien los debe aplicar. Y por eso, en definitiva, consiste en lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes, es decir, en ser diligente, en lograr ser diligente de alguna forma, a la medida del caso vinculado con IA comercial, vinculado de alguna forma con IA comercial, para así lograr el caso válido, que el caso exista con armonía jurídica, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el cumplimiento del todo de lo definido mediante el derecho, y por ende lograr que la IA comercial sea válida al existir en el caso válido. Y por eso ese es el deber ser jurídico, el ideal jurídico, es la forma óptima, plena, es la forma del deber ser jurídico del deber ser en relación con la responsabilidad jurídica. Es el deber ser de la responsabilidad jurídica porque se trata del cumplimiento del derecho y por ende de la aplicación, por ende total, por ende permanente, por ende integral de los derechos y deberes en el caso. Y por su parte, la responsabilidad jurídica a nivel correctivo significa el hecho de asumir la responsabilidad por una culpa en relación con un conflicto que existe vinculado de alguna forma con IA comercial. Entonces, ser responsable jurídicamente en este plano, en este nivel, en esta dimensión, de esta forma, significa el hecho de asumir el efecto, la consecuencia jurídica, el efecto jurídico de la culpa. En eso consiste ser responsable jurídicamente y para lograrlo, para que se logre, para que existe, se debe aclarar, en primer lugar, cómo existe el conflicto, por ende causado por la culpa, y dentro de ello aclarar la forma de la culpa en la que ha incurrido la persona, con la cual ha actuado, obrado la persona, que ha hecho la persona, y dentro de ello aclarar la forma del efecto jurídico, es decir, de la consecuencia jurídica de la culpa, de dicha culpa, del todo de la culpa involucrada, y a la vez dentro de ello, en cuanto a la asunción de la responsabilidad de la culpa jurídica, correctivamente se trata de que una vez se aclara la forma de la culpa y por ende la forma de su efecto jurídico, de que se asuma, se trata en este momento, de que se asuma la consecuencia de ello, ¿cierto? Y esa asunción se da por parte de la persona culpable voluntariamente o coactivamente, cuando voluntariamente no lo hace. Y por eso la responsabilidad jurídica, por ende óptima, a nivel correctivo, se da coactivamente cuando se aplica la acción jurídica, por ende óptima, para lograrlo, para lograr que se asuma la responsabilidad jurídica y por ende, esa es la forma de la realización de la justicia, es la forma de la formación de la justicia, es la forma de la justicia, la forma de la existencia de la justicia correctivamente, porque es la forma en la cual existe lo ajustado a lo jurídico, al todo de lo definido mediante el derecho, es decir, lo ajustado a la forma de los derechos y deberes y propiamente lo ajustado a la forma de la libertad, por ende jurídica y por ende dentro de ello lo ajustado a su límite, en relación con la forma de la existencia del conflicto. Y por eso, para que esto quede claro,
el conflicto puede causarse por una persona, es decir, solo en ese caso se trata de un culpable, es decir, que solo exista un culpable, o puede que existan varios culpables que causen el todo del conflicto. Entonces se trata de aclarar si existen varios culpables, la culpa de cada quien y por ende el efecto jurídico de la culpa de cada quien y de lograr que cada quien asuma de alguna forma, bien sea voluntaria o coactivamente, lo que deba asumir según su culpa, ¿cierto? Y así se logre la justicia correctivamente y por ende se termine el conflicto. O cuando existe un solo culpable, se trata de que se asuma lo que corresponda jurídicamente frente al culpable y en general de que se asuma lo que corresponda jurídicamente por parte de cada quien vinculado con el conflicto, bien sea cuando exista un solo culpable o varios culpables, y así se termina el conflicto. Esa es la forma en la justicia correctiva y por ende es la forma de la solución del conflicto y por ende termina el caso. Es la forma de la terminación del caso y por ende es la forma en la cual sobre ese conflicto se da la decisión válida y se cumple con la decisión válida y se termina el caso y por ende es un conflicto que precisamente tiene el efecto de ser resuelto y por ende definitivamente y por ende no se puede iniciar un nuevo caso frente a ese conflicto porque se ha resuelto. Pero como nos damos cuenta, ahí los derechos y deberes afectados, es decir, inaplicados, con la culpa que ha existido en el caso anterior vinculado con IA, donde ha existido un conflicto, no se pueden aplicar, se han inaplicado, porque precisamente cuando la persona culpable o cada culpable incumple de alguna forma con el derecho, es decir, inaplica de alguna forma los derechos y deberes, hace inaplicables sus derechos propios y los derechos de los demás, de las víctimas de ello. Hace inaplicables sus derechos propios como victimario y afecta a la vez, hace inaplicables a la vez, correlativamente, los derechos de los demás, de las víctimas, de los afectados negativamente por ello. Entonces, por eso es que la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes, todo está conectado y por ende lo preventivo es que cada quien aplique los derechos y deberes y por eso solo existe el caso válido a nivel preventivo vinculado con IA comercial, cuando cada quien aplica, logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien cumple con el derecho. Y así es como existe, esa es la forma en la cual existe, así existe el caso válido porque es armónico jurídicamente, es decir, es el caso que coincide, cuya forma coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma del deber ser jurídico a la medida del caso, es decir, a la medida de la forma del caso, es decir, porque el caso coincide con la forma en la cual aplican, proceden, deben aplicarse los derechos y deberes a la medida del caso y propiamente porque el caso coincide, la forma del caso coincide con la forma de la libertad jurídica y por ende de su límite, incluido de su límite, a la medida de ello, a la medida de la forma del caso, a la medida de esta. Entonces, esa es la forma de la responsabilidad jurídica óptima y por ende el deber ser jurídico y por ende la forma, por ende plena, por ende óptima del cumplimiento del derecho. Pero a nivel correctivo, cuando precisamente el caso correctivo se maneja con base en la responsabilidad jurídica, porque cada quien asume lo que le corresponda jurídicamente, tanto en relación con el culpable o cada persona culpable, como en relación con cada persona que participe como parte del conflicto y como tercero que actúe válidamente en el caso. Y así es como se aclara, es decir, cuando cada quien es responsable jurídicamente, cuando cada quien asume lo que le corresponda jurídicamente, es como se soluciona el conflicto, porque esa es la forma en la cual se aclara, así es como se aclara, mediante ello se aclara lo que ha existido, es decir, la forma de la existencia, la forma jurídica del conflicto, y dentro de ello la forma de la culpa que ha existido y la forma del efecto de ello, y la forma en la cual se debe asumir ello, y se logra que se asuma ello voluntaria o coactivamente, es decir, de alguna forma válida, válidamente, y así se termina el conflicto cuando precisamente se cumple con ello. Es decir, cuando se cumple con el derecho correctivamente frente a un conflicto existente en un caso anterior vinculado de alguna forma con IA comercial. Y por eso a la vez es importante dejar claro que en el caso correctivo, como se trata de ir logrando que el caso siempre vaya existiendo con armonía jurídica, cuando existe un conflicto, porque no somos perfectos los seres humanos, se trata de detectarlo por ende oportunamente y en general válidamente, de una forma armónica con lo procedente, con lo que procede, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ellos, es decir, de alguna forma armónica, de una forma armónica con lo que proceda jurídicamente, y se trata a la vez, una vez se detecta válidamente, de solucionarlo válidamente, y así es como el caso continúa en el plano preventivo y continúa válido y la IA comercial existente en él es válida. Entonces, dentro del caso preventivo existen conflictos y se pueden resolver si se maneja todo diligentemente, válidamente.
con eficacia jurídica, es decir, gozando los derechos y cumpliendo los deberes a la medida de ello, frente a ello. Y por ende se basa en la seguridad jurídica, es decir, en la certeza de la existencia y el cumplimiento del derecho. Y el caso correctivo igualmente se basa en la eficacia jurídica y por ende en la validez jurídica, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, a la medida de cómo existe el caso, vaya existiendo y propiamente existe el caso correctivo, y por ende se basa en la seguridad jurídica, es decir, en la certeza de que es un caso que existe válidamente y por ende que con certeza se detecta el conflicto y se soluciona el conflicto y se soluciona, se logra solucionar de alguna forma. Y por ende, tanto a nivel preventivo como correctivo, se logra la prueba de ello, del cumplimiento del derecho, y por ende se conserva la prueba de ello, y por ende si se debe presentar internamente o ante terceros en el momento de existencia del caso o en el futuro, esto se puede lograr, se logra, si se presenta la prueba válidamente y por ende dentro de ello si se fundamenta jurídicamente porque es una prueba, qué es lo que prueba y precisamente cuál es el efecto de la prueba, de lo que se prueba, de lo que prueba. Entonces, todo esto hace parte de la responsabilidad jurídica y por eso se trata de descifrar, de detectar el responsable jurídicamente y propiamente cómo existe la responsabilidad jurídica, es decir, la forma de la responsabilidad jurídica a la medida de la forma de cada persona como persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano y como persona jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado existentes en el caso, y por eso se trata de que cada quien asuma lo que le corresponda jurídicamente a nivel preventivo y correctivo, y así se logre que lo vinculado con IA comercial se maneje con validez jurídica. A nivel preventivo, para que el caso sea válido y se logre que la IA exista válidamente, la IA comercial, y a nivel correctivo para solucionar el conflicto, por ende, válidamente vinculado con IA comercial y por ende de una forma óptima, es decir, sin un desgaste innecesario y por ende sin aumentar innecesariamente, antijurídicamente, culpablemente la complejidad del conflicto, sino logrando resolverlo precisamente de la forma más directa posible, de una forma óptima, por ende válida. Y por eso se trata desde lo correctivo de que la regla general es que se asuma voluntariamente la consecuencia de la culpa y la excepción es lo coactivo. Y por eso se trata de tener claro que se debe reconocer la culpa y asumirla y no negarla, porque esto genera complejidad innecesaria y de hecho consecuencias contraproducentes negativas, el aumento de la aplicación del efecto jurídico negativo por parte de quien niegue su culpa, es decir, en relación con la persona culpable que niegue lo que le corresponda jurídicamente, que niegue su culpa y por ende su efecto y que no lo asuma voluntariamente, que no asuma lo que deba asumir jurídicamente en relación con su culpa frente a su culpa, ante su culpa voluntariamente. Por eso lo diligente es asumir la culpa. Por ende, totalmente, por ende, claramente, pero para que ello se logre es también importante tener claro, es importante tener presente que se debe aclarar la forma de la culpa y por ende la forma del efecto, de su efecto y por ende la forma de lo que se debe asumir, la forma de cómo se debe asumir la consecuencia de la culpa y lograr, por ende, claramente asumirla, cumplir con ello. Y por ende ahí lograr claridad, así lograr claridad de la forma de la solución del conflicto, es decir, de la terminación del caso, es decir, del cumplimiento del derecho correctivamente frente a la IA comercial, frente a un conflicto vinculado con IA comercial. Entonces, preventivamente se trata de lograr que la IA comercial exista válidamente porque se cree válidamente y se interactúa ante esta válidamente, tanto en cuanto a la interacción como usuario, como frente a la interacción que exista de otra forma, no usándola, sino, por ejemplo, en relación con un control que exista por parte del sector público o privado a nivel nacional, extranjero o internacional, y así se interactúa, pero como controlador de algo en relación con la IA, por ende, para cerciorarse, para corroborar si existe, aclarar si existe válidamente o inválidamente, si algunas de sus partes y por ende su todo existen con validez jurídica, si la IA es válida o inválida. Y por eso la responsabilidad jurídica, pues depende de cada quien, por supuesto. Esa es la medida de cada quien, es la medida de cada persona. Y propiamente se trata de que cada ser humano cumple con el derecho, es decir, asuma la responsabilidad jurídica, es decir, aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen, a la medida del caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Y así es como se logra que a la vez las personas existan, las personas como seres humanos y como organizaciones existan aplicando los derechos y deberes en el caso, preventiva y correctivamente, y así existe el caso válido vinculado con IA preventivo y correctivo. Porque cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual debe aplicar los derechos y deberes en relación con la forma en la cual su persona, como persona natural, es decir, física, como ser humano, se vincula con las demás personas como seres humanos y como organizaciones de los sectores público y privado. Entonces, en definitiva, se trata del ser humano responsable y como consecuencia, así cuando el ser humano es responsable, existen las personas responsablemente, jurídicamente.
Entonces, para que esto se logre, hay que aclarar precisamente cómo logra ser responsable jurídicamente, cómo existe la responsabilidad jurídica. Entonces hay que aclarar la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad, por ende jurídica, la forma de la libertad justa, es decir, ajustada a lo jurídico, y por ello, dentro de ello su límite, la forma de su límite, la forma de la existencia y por ende la forma de la extensión y en general la forma de la aplicación, la forma de la existencia y la libertad, que por ende incluye su límite, la forma en cómo termina, la forma hasta dónde llega, la forma de su alcance y propiamente la forma de su procedencia, la forma de su existencia, y entonces se trata de conocer las características de los derechos y deberes y propiamente las características de la libertad, por ende jurídica. Y por eso esas características son los indicadores jurídicos, es decir, los indicadores del cumplimiento del derecho, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. Y así es que se aclara cómo, según la forma jurídica de cada persona y propiamente de cada ser humano en el caso, preventivo y correctivo sobre IA comercial, se debe ser responsable jurídicamente. Es decir, se aclara cómo aplican los indicadores jurídicos frente a cada persona y por ende cómo debe existir jurídicamente, cuál es el deber ser jurídico de cada persona en el caso y se trata de que cada persona logre asumir ello, logre cumplir con ello de alguna forma y así existe la responsabilidad jurídica. Pero entonces para lograrlo hay que aclarar precisamente la naturaleza jurídica, es decir, el perfil jurídico en el cual específicamente existe, con el cual específicamente existe cada persona en el caso preventivo y correctivo sobre IA comercial. Y por eso, en primer lugar, hay que aclarar la forma del derecho, ¿cierto? Es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de la libertad y por ende de su límite. Y por ello, la libertad, la forma de la libertad es el todo creado por el resultado de la unión de sus características y por eso las características de la libertad son los derechos y deberes. Entonces se trata de conocer cada una de las partes y el todo de la libertad, es decir, los elementos de la libertad, es decir, las características de la libertad, los indicadores de la libertad, es decir, los fundamentos jurídicos y de aplicarlos a la medida de cada quien. Y por eso los abogados deben aclarar todo ello a nivel preventivo y correctivo según el alcance de la abogacía de cada abogado que participe en cada asunto jurídico, en cada caso, en cada relación jurídica, preventiva y correctiva vinculada con IA comercial. Y por eso, para que esto se logre, entonces hay que aclarar la forma del cumplimiento del derecho, es decir, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la forma de la aplicación, la forma del ejercicio de la libertad y por ende dentro de ello de su límite, jurídicamente. Y por eso, esto solo se logra conociendo y aplicando los indicadores jurídicos a la medida de precisamente el perfil jurídico creado el perfil jurídico de cada quien, creado por el resultado de la unión de cómo apliquen, de cómo aplican, de cómo van aplicando y propiamente en definitiva totalmente apliquen los indicadores jurídicos, es decir, los elementos de la libertad a la medida de cada quien. Así es como se sabe cómo cada quien debe corresponder, coincidir con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los indicadores jurídicos, es decir, el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma de la libertad jurídica, aplica a la medida de cada quien y así se es responsable jurídicamente. Entonces, a nivel preventivo, se trata de ir descifrando la naturaleza jurídica de los hechos, de cada uno de los hechos del caso y propiamente del todo del hecho de la forma en la cual existe el caso. Y así se sabe cómo en general aplican los derechos y deberes y propiamente cómo procede la libertad, es decir, cómo existe el deber ser jurídico, cuál es la forma del deber ser jurídico, así se aclara la forma del deber ser jurídico a la medida de la forma del caso y dentro de ello se trata de que cada persona descifre cómo dentro de cada hecho del caso, dentro de cada naturaleza jurídica, dentro de cada forma jurídica, de cada hecho del caso, debe aplicar los derechos y deberes según su naturaleza jurídica, su forma jurídica, en relación con cada hecho, dentro de ello, dentro de cada hecho, y propiamente dentro del todo del hecho del caso, dentro del todo del caso, dentro del todo del hecho de la forma en la cual existe el caso, dentro del todo de la forma del caso. Y a nivel correctivo, como se trata de la culpa, se trata entonces de aclarar precisamente el incumplimiento del derecho, si ha existido un incumplimiento del derecho, porque hay que dejar claro a la vez que puede que se incluya una persona, que se involucre una persona como presunta culpable de un conflicto, como la presunta causante de un conflicto, y no lo sea ahí dentro del caso correctivo, y en el caso correctivo se aclare que es otra la persona culpable u otras, y así pues, según lo que se aclare, quien debe asumir la culpa o quienes deben asumir la culpa son los culpables y precisamente al inocente se le debe tratar según lo que corresponda jurídicamente. Por eso reiteraba, más que reiteraba, aclaraba previamente que en el caso correctivo entonces no se trata solo de que la persona culpable asuma la consecuencia de ello, sino de que cada participante y propiamente cada persona, como partes del conflicto y como terceros existentes en el caso, asuma lo que le corresponda jurídicamente
y así se logra el caso válido y por ende se termina el conflicto, porque se aclara lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes, lo ajustado a la libertad, por ende jurídica, por ende válida, por ende justa, es decir, ajustada a lo jurídico, según cómo proceda lo jurídico, es decir, según cómo proceda la justicia en la medida del caso, según sus hechos, y así es como precisamente termina el caso correctivo. Entonces, para lograr ello, hay que precisamente aclarar dentro de la forma de la existencia, dentro de la forma jurídica, es decir, la naturaleza jurídica del conflicto, dentro de la forma jurídica del conflicto, precisamente quién o quiénes han causado el conflicto. Y así es que se aclara la culpa y por ende, dentro de ello se aclara el efecto de la culpa, es decir, cómo ha existido el daño y por ende dentro de ello la lesión, es decir, la inaplicación de los derechos y por ende el incumplimiento de los deberes por parte de cada quien o de la única persona que haya incumplido con el derecho, es decir, inaplicado los derechos y deberes. Y dentro de ello es que se especifica, se debe especificar para que sea procedente jurídicamente, es decir, para que exista claridad de la responsabilidad jurídica y por ende de la forma de asumirla, y dentro de ello de la forma de asumirla, de su forma de asunción, dentro de ello es que se debe aclarar la forma del efecto jurídico de ello y dentro de ello la forma del daño, y por ende se debe especificar, y por ende precisamente a nivel dinerario se debe delimitar precisamente la cuantía, ¿cierto? Es decir, la forma jurídica del daño cuantificada en dinero para que precisamente sea un hecho por ende cierto, ¿cierto? Y por ende un elemento procedente jurídicamente y por ende un elemento de juicio para precisamente la definición y la asunción de la responsabilidad jurídica por parte de cada quien que sea culpable en relación con el conflicto vinculado con IA. Y por ende, dentro de ello, si son varios los culpables, se debe aclarar precisamente el alcance, la forma jurídica y por ende la cuantía, cuantitativamente el efecto jurídico del daño. Y digo dinerariamente porque se debe especificar en dinero, pero precisamente el daño puede consistir en muchas cosas, ¿no? Porque incluso existe el daño moral, pero se debe concretar cuantitativamente de alguna forma, por ende válida. Y la forma final es en dinero, pero en general de alguna forma compensatoria válida, ¿cierto? Que permita asumir ello y compensar el daño de alguna forma. Entonces, como nos damos cuenta, frente a lo compensable se trata de la compensación y frente a lo no compensable, ¿cierto? Precisamente ello es lo que no se repara a nivel correctivo y por eso es que la única forma, es decir, la forma óptima de la responsabilidad jurídica es la preventiva. Porque si hay un elemento no compensable, no se compensa. Incluso el tema de que la responsabilidad jurídica de una culpa en una de sus partes consista, la forma de asumir la culpa en una de sus partes consista en el hecho de pedir perdón, en el deber de pedir perdón. Esto como tal, por ejemplo, no repara el todo del daño de la afectación de la dignidad válida de la persona por ende afectada en relación con una culpa, vinculada, por ejemplo, con una noticia falsa existente en relación con una IA comercial, ¿cierto? Noticia por ende falsa. O sea, que no es una noticia falsa porque noticia se trata de un mensaje informativo, por ende de una información cierta, por ende objetiva, por ende verificable, sino de un mensaje antijurídico que se dimensiona como noticia falsa, pero como tal se trata de un mensaje antijurídico, un mensaje que existe con base en lo improcedente jurídicamente y no con base en el cumplimiento del derecho, no con base en lo que proceda jurídicamente a la medida de hecho. Es decir, no con base en cómo debió existir, sino que existe de una manera culpable, antijurídica, opuesta a hecho. Entonces, el acto de pedir perdón como tal no repara a la persona, por ende totalmente. Es una forma de compensar algo, pero no todo. Entonces, lo compensable sí, pero lo otro no. Entonces, aquí como nos damos cuenta, ese daño se debe especificar en dinero en cuanto a lo que exista de afectación económica y en cuanto a lo moral. El daño se debe especificar de alguna forma, por ejemplo, en que se afectó la persona por esto y por esto, y que la forma de compensarle es así, pero igual reitero que queda claro que hay una parte que no se compensa, porque incluso con el hecho de pedir perdón, esto no hace que en el ideario de la persona que haya recibido ese mensaje antijurídico quede una duda de si la persona es inocente o culpable, porque mediante ese mensaje se haya indicado que la persona que es inocente ha sido culpable de hacer esto, esto y esto. Entonces, así otra persona que sea la culpable pida perdón y diga, no, esto no es así, me excuso, etcétera, y le pide perdón a la persona y está enfrente de la persona afectada, víctima. Esto no repara totalmente, ¿cierto? Precisamente porque el efecto del daño es mayor a la forma de compensación. Bueno, pero en lo que sea compensable se debe compensar.
Y por eso reitero, el ideal es que se cumpla con el derecho, es decir, a nivel preventivo, por ende preventivamente, porque es la única forma en la cual se cumple, por ende, totalmente con el derecho, es decir, es la forma de la responsabilidad jurídica, de ser responsable jurídicamente, es decir, de asumir lo que corresponde jurídicamente, por ende, plenamente. Lo correctivo se basa en el cumplimiento del derecho, pero para solucionar el conflicto. Es decir, a la medida de la solución de un conflicto, es decir, ya existe el incumplimiento del derecho. Por eso existe el conflicto, es decir, el conflicto es la forma del incumplimiento del derecho. Se llama conflicto, pero se trata como tal de la forma de la culpa, de una forma de incumplimiento del derecho, de una forma de culpa, que puede existir según la forma en la cual existe la culpa, con intención o sin intención, de buena fe o de mala fe, pero existe en todo caso culpa. Entonces, debe existir responsabilidad jurídica a nivel preventivo y correctivo y así se maneja válidamente el caso vinculado con IA comercial. Y por eso dentro de ello se trata de la rendición de cuentas ante el cumplimiento e incumplimiento del derecho, es decir, de tener la capacidad precisamente de demostrar si se ha actuado responsablemente o de aclarar la responsabilidad jurídica por parte de cada quien que sea responsable en relación con la IA comercial. Y por eso quien es diligente, es decir, responsable jurídicamente, debe contar, dentro de ello, al ser diligente, por ende, debe contar y por ende cuenta, para que esto quede claro, con pruebas de ello, con la prueba de ello, de su diligencia y por ende con la fundamentación, cuenta con la fundamentación jurídica de por qué es diligente y de por qué ello prueba su diligencia. Entonces se trata en definitiva de asumir el deber ser jurídico a nivel preventivo y correctivo y frente a la empresa mercantil se trata de que exista con responsabilidad jurídica según la forma en la cual los derechos y deberes apliquen a la empresa mercantil y por ende a sus miembros. Y por eso se trata de que cada quien sea responsable en cada relación jurídica como partes y como terceros. Partes son quienes, en una relación jurídica, es decir, en un caso, son quienes forman directamente el vínculo jurídico. Y terceros son los ajenos al vínculo jurídico, pero que participan, están presentes, existen en el caso, ¿cierto? Entonces, todos deben ser diligentes, es decir, responsables jurídicamente para que a nivel preventivo la IA comercial sea válida y a la vez a nivel correctivo todo esto sirve para detectar quién es diligente o culpable o si todos son diligentes y el conflicto se ha iniciado es por una arbitrariedad por parte de una persona que por capricho ha iniciado un conflicto, pero se aclara si el caso correctivo se maneja válidamente, existe válidamente, se aclara que la única persona culpable es quien infundadamente ha iniciado un conflicto y por ende que los demás han sido diligentes. Todo esto sirve para descifrar, detectar y es decir, detectar y por ende descifrar y por ende atender jurídicamente precisamente lo procedente, por ende lo procedente a nivel preventivo y correctivo y por ende lograr el caso válido preventivo y correctivo para que preventivamente exista el caso válido y por ende la IA comercial válida y correctivamente para que se logre por ende de alguna manera solucionar por ende óptimamente, es decir, diligentemente, válidamente, contundentemente, de la forma más simple y directa posible, por ende completa, por ende fundamentada, el conflicto. Y por eso hay que tener en cuenta que la empresa la empresa mercantil comercial es la actividad económica organizada con ánimo de lucro y por ende se basa en establecimientos de comercio, es decir, en el establecimiento de comercio, es decir, en el conjunto de bienes organizados para desarrollar la empresa, para que exista la empresa, para cumplir con los fines de la empresa, para lograr los fines de la empresa y propiamente para realizar actividades en relación con la empresa, para la existencia de la empresa. Y la IA comercial, por ende, hace parte del establecimiento de comercio y debe existir válidamente y por ende cada tercero y cada parte propiamente y cada tercero involucrado en relación con ello, con su forma de existencia a nivel preventivo, debe actuar diligentemente para que así el caso involucrado con IA comercial sea válido y así la IA comercial exista válidamente. Y por eso reitero que entonces la IA comercial, la forma de la existencia de la IA comercial es válida, la IA comercial existe válidamente cuando se crea válidamente porque cada parte y tercero involucrado de alguna forma con ello, con las etapas de creación y propiamente con el todo de la creación del producto de IA comercial, actúe, actúa diligentemente y a la vez cuando cada quien que interactúe con el producto de alguna forma como usuario o como no usuario, actúe diligentemente, a la vez cuando cada quien que se vincule de alguna forma con la interacción en relación con el producto, con una interacción ante el producto, con el producto de IA comercial, actúe válidamente. Así es como con el resultado de la unión de la creación válida y la interacción válida existe la IA válida. Por eso la IA válida en un caso, la IA comercial válida en un caso no existe válidamente solo porque se crea válidamente, porque si se interactúa inválidamente, el producto se vicia. Se trata de que el todo de lo relacionado con la existencia de la IA comercial exista válidamente en la medida del caso, preventivamente, a la medida del caso, basado en el cumplimiento del derecho, a la medida del caso a nivel preventivo, a la medida del caso preventivo, preventivamente, y así se logra la IA comercial válida. Y por eso cada quien debe descifrar su responsabilidad jurídica y asumirla. Eso es lo importante, ¿no?
Y esto solo se logra, reitero, con los indicadores jurídicos. Y por eso todo esto solo se logra, todo esto solo se logra cuando se cuenta con la metodología jurídica óptima, es decir, la metodología que permite que de manera óptima, simple, contundente, ágil, directa, clara, se detecte el problema jurídico, todo el problema jurídico creado por el resultado de la unión de cada uno de los problemas jurídicos involucrados y se logre su solución jurídica por ende óptima. Y por eso esto solo se da cuando se conoce el derecho, es decir, la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad jurídica, y cuando se aplica a ello a la medida del caso. Es decir, cuando se conoce la forma de los derechos y deberes y por ende se conocen sus partes y su todo, es decir, cuando se conoce la forma de la libertad jurídica y por ende sus partes y su todo, es decir, cuando se conocen los indicadores jurídicos, es decir, los fundamentos del derecho y cuando se aplica a ello, ¿cierto? Así es como existe la responsabilidad jurídica preventivamente y por ende la IA comercial válida. Y por eso, a la vez a nivel correctivo, todo esto es lo que basa, fundamento, todo esto es lo que sirve para aclarar precisamente la culpa y su consecuencia y por ende a la vez la inocencia, principalmente la inocencia de quien sea inocente, ¿cierto? Es decir, esto es lo que sirve para aclarar la culpa y por ende confirmar que el presunto culpable lo es, pero principalmente sirve es para aclarar y por ende confirmar la presunción de inocencia de cada persona, porque por regla general se presume la inocencia, es decir, que cada persona en cada caso actúa diligentemente, es decir, responsablemente, con responsabilidad jurídica, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando de alguna forma los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes. Es decir, se presume que la IA comercial es válida y se trata precisamente cuando existe un conflicto de aclarar si en efecto ello es así, confirmar ello. Es decir, se trata de aclarar si ello es así, si es así, si la IA comercial es válida, existe válidamente, o si existe con base en la culpa y dentro de ello si se aclara que existe con base en la culpa, que es una IA antijurídica, es decir, inválida, de aclarar quién o quiénes son culpables de ello y de lograr que se asuma la consecuencia según se aclare que sea la respectiva consecuencia, según la consecuencia que se aclare que se derive de cada culpa y propiamente del todo de la culpa existente en relación con el conflicto y que por ende cada quien deba asumir a la medida de su respectiva culpa porque la responsabilidad jurídica por ende es personal y por ende cada quien que sea culpable debe asumir la consecuencia de su culpa, no de otras culpas por ende, así todo el conflicto exista por varias culpas, ¿cierto? Entonces, todo esto es lo que fundamenta, es lo que sirve, es lo que permite aclarar, mediante ello es que se aclara si existe inocencia o culpa en relación con las partes y los terceros de una relación jurídica, es decir, de un caso vinculado de alguna forma con IA comercial, para que precisamente a nivel correctivo se aclare cómo existe la responsabilidad jurídica y se logre solucionar el conflicto. Y por eso no existe la responsabilidad subjetiva u objetiva, entendida como que la responsabilidad subjetiva es la exclusivamente basada en la culpa y la responsabilidad objetiva es la exclusivamente basada en el hecho, sin tener en cuenta la culpa, en el hecho que genere un efecto jurídico sin tener en cuenta la culpa, sino de que se trata de la forma de la responsabilidad que incluye, por ende, la culpabilidad, ¿cierto? O sea, la aclaración de que una persona es culpable, ¿cierto? Y dentro de ello precisamente se incluye el hecho, es decir, la forma en la cual ha existido la culpa y por ende la forma en la cual existe la relación entre la forma de la culpa, la forma del daño y en general la forma del hecho en el cual ha existido el incumplimiento del derecho, es decir, la culpa y por ende como consecuencia se ha causado el daño. Es decir, la forma en la cual dentro de ello, como consecuencia, existe el daño, la forma del hecho del daño, ¿cierto? Y por eso se trata de que la culpa se basa en lo precisamente que cada quien deba asumir jurídicamente cuando actúe con culpa. Y por eso se trata de la imputabilidad, de lo imputable, de que sea algo que jurídicamente se deba asumir, ¿cierto? Cuando se actúa culpablemente. Y no de un elemento que jurídicamente no se debe asumir aun cuando se sea culpable. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, no, usted generó este conflicto y es el único culpable, generó el conflicto y por ende es el único culpable y por ende debe asumir la consecuencia de ello y la consecuencia de ello implica incluso que usted logre que todas las inteligencias artificiales comerciales
existentes en el todo del mundo relacionado con la humanidad sean válidas, ¿no? Eso no le corresponde, no es imputable a la persona, pero en lo que depende de la persona, sí, a la medida del caso. Entonces, hay que tener esto claro y por ende con un lenguaje sencillo, directo y por ende basado en indicadores jurídicos y propiamente en general en la metodología jurídica, al ser la forma de detectar el problema jurídico y lograr su solución jurídica y así correctivamente y preventivamente, así preventivamente y correctivamente exista justicia, es decir, lo ajustado a lo jurídico, lo ajustado a la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, es decir, lo ajustado a la forma de la aplicación de la libertad, por ende jurídica y por ende de su límite, a la medida del caso, preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Y por eso, para que quede claro entonces, para precisar cómo existe la empresa y por ende su establecimiento, cada establecimiento de comercio de la empresa, si son varios, y por ende dentro de ello cómo existe la IA comercial y por ende cuál es la forma jurídica de la IA comercial y por ende cuál es la responsabilidad jurídica de cada parte y tercero en relación con ello, en el caso se debe todo especificar a la medida del caso, es decir, se trata de conocer, de tener claro el derecho en general, es decir, de tener clara la forma en general del derecho en abstracto y de especificar ello, de tener la capacidad de aclararlo, de concretarlo y de aplicarlo, es decir, de concretar y aplicar el derecho, el deber ser jurídico, es decir, la forma de la libertad, a la medida del caso, esa es la medida del caso donde todo esto se aclara puntualmente, pero en general debe existir claridad, ¿cierto? Entonces, se trata de tener los indicadores jurídicos en general claros y a la medida del caso, ¿cierto? De tener claros cómo aplican y aclarar si se han aplicado o no según se trate de un caso preventivo y correctivo. Si se trata del caso preventivo, se trata precisamente de aclarar cómo aplican los indicadores jurídicos y de lograr aplicarlos y por ende de contar con la prueba de ello, de por qué precisamente se ha aplicado el indicador y propiamente el todo del deber ser jurídico y por ende tener la prueba y por ende la fundamentación jurídica de ello, de por qué el caso va coincidiendo y propiamente coincide, ha coincidido, coincide con el deber ser jurídico y a nivel correctivo para ir precisamente aclarando si ha existido culpa o no y precisamente esto se da según exista coincidencia o incoincidencia de la forma de cada uno de los hechos vinculados con el conflicto, de cada uno de los hechos del conflicto, con la forma en la cual el deber ser jurídico aplica en relación con ello. Y así se va aclarando quién o quiénes son culpables o lo que sea procedente jurídicamente según el caso. Entonces se trata de la diligencia jurídica, es decir, de lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes y así lograr la vía comercial como indicado. Y a la vez se trata, por ende, de la diligencia jurídica específicamente de las partes y de los terceros en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso las partes son quienes tienen la responsabilidad, en cuanto a su vínculo directo, de lograr que sus delegados, es decir, que los terceros como representantes de la parte actúen diligentemente en lo que dependa precisamente de ese control que debe ejercer el representado, la parte frente a sus representantes, y a la vez cuando existan terceros no representantes, o sea, que no representen de alguna forma a ninguna de las partes a las partes, se trata de que esos terceros actúen diligentemente asumiendo precisamente directa y por ende totalmente su responsabilidad sin depender de un control de nadie, ¿no? Pero a la vez, aunque un tercero no represente una parte y la parte sea responsable ante la otra parte directamente, es la parte quien responde ante la otra parte y otra cosa es que después existirá una responsabilidad entre la parte que respondió ante la otra parte frente al tercero no representante de la parte por precisamente haber actuado ese tercero culpablemente, ¿cierto? Pero para que esto quede claro, eso siempre y cuando la parte como tal sea responsable ante la otra parte, porque si como indicamos, lo imputable y por ende lo procedente jurídicamente es que la única responsable es la tercera persona, en el caso ante la otra parte, es esa tercera persona quien debe responder, no la otra parte que precisamente no es la que debe asumir ello. Todo depende de lo que cada quien deba asumir. Eso es importante porque no se trata de generalizar que siempre es entre las partes el vínculo y la responsabilidad es entre estas y son quienes responden entre sí ante la otra parte y ya. Y que lo que corresponde a terceros siempre lo debe asumir la parte ante la otra parte. No, todo depende del caso, ¿sí? Todo depende de lo que se deba asumir jurídicamente, correctiva y preventivamente, preventiva y correctivamente. Entonces se trata en general, por ende se trata en general del deber ser jurídico a nivel preventivo y correctivo en relación con la IA comercial, del deber ser de la IA comercial preventiva y correctivamente. Y por eso se trata de tener clara la forma de la culpa jurídica en general y específicamente la forma de la diligencia jurídica
a la medida del caso y dentro de la forma de la diligencia jurídica, es decir, la forma en la cual se debe actuar jurídicamente para lograr de alguna forma cumplir con los derechos y deberes, aplicar los derechos y deberes, dentro de ello tener clara la forma de la negligencia jurídica, es decir, la forma de la culpa que existe cuando no existe intención de incumplirse con el derecho, pero por un descuido se incumple con el derecho en relación con la vía comercial y a la vez dentro de ello, dentro de la forma clara, dentro del conocimiento de la forma, la claridad, por ende jurídica de la forma de la diligencia jurídica, se trata de tener clara la forma, se tiene por ende clara la forma del dolo jurídico en relación con la IA comercial, es decir, la forma de la culpa que existe con la intención de incumplirse con el derecho. Es decir, que la negligencia se basa en la buena fe, pero de alguna forma es un incumplimiento del derecho por un descuido, y el dolo es la forma intencional de incumplimiento del derecho, ¿cierto? En relación con la IA comercial, es decir, que son formas de desconocimiento y en general de desatención del deber ser jurídico. Es decir, son formas de lo antijurídico, de lo que existe precisamente por fuera de la forma de la libertad, por ende jurídica, a la medida del caso preventivo y correctivo. Y se trata es de cómo específicamente, por ende totalmente, exista la culpa frente a cada persona culpable a nivel preventivo y correctivo, y de que cada quien, por ende, vinculado con IA comercial y de que cada quien por ende asuma la consecuencia de su respectiva culpa, por ende integralmente, totalmente, y así precisamente existe eficacia jurídica en la responsabilidad jurídica frente a la culpa. Pero reitero, la responsabilidad jurídica como tal, ideal, por ende plena, es la existente con base en la diligencia jurídica. Por eso se trata de que como regla general, por regla general, se actúe con diligencia jurídica y que la excepción sea la existencia de la culpa jurídica, tanto en casos preventivos como correctivos. Por eso es que en casos preventivos, cuando esto se da, se soluciona el caso si se maneja válidamente, se soluciona el conflicto y si se maneja válidamente, por ende, por parte de cada quien vinculado con ello, es decir, vinculados por todos los existentes como partes y terceros en el caso, porque como todo está conectado, depende de todos la detección y solución del conflicto. Y a nivel correctivo, precisamente para aclarar lo que corresponda según lo que se aclare frente a la inocencia y la culpa en relación con las personas existentes, en relación con el caso vinculado con un conflicto relacionado con IA comercial que se analiza y propiamente cuya solución se logra mediante un caso correctivo, con un caso correctivo que por ende existe posterior después de la existencia del caso donde ha existido el conflicto vinculado con IA comercial. Y por eso se trata de tener la metodología clara para lograr aclarar y asumir la responsabilidad jurídica a nivel preventivo y correctivo sobre IA comercial y por ende dentro de ello de los indicadores jurídicos. Y por eso los invito a conocer nuestros servicios de entrenamiento para abogados en nuestra metodología jurídica óptima de detección de problemas jurídicos y de la forma de lograr su solución jurídica, por ende óptima, en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y contamos con un curso para abogados que está disponible a nivel mundial, por ende se realiza en línea, online, a nivel telepresencial. Y propiamente se trata de un curso con la forma de entrenamiento. Es un entrenamiento porque incluye una parte teórica a nivel profesional jurídico para profesionales del derecho para abogados sobre precisamente nuestra metodología jurídica para abordar con alto rendimiento, contundentemente, diligentemente, casos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial y a la vez en paralelo se realizan partes prácticas, ejercicios prácticos, se dan espacios prácticos para precisamente retroalimentar y potenciar lo aprendido. Propiamente se realizan, como tal, se realizan dos formas prácticas. Por un lado, simulaciones de casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y por otro lado, la realización de cuestionarios, el solucionamiento, la solución de cuestionarios que están diseñados estratégicamente para que se detecte su trasfondo, el trasfondo jurídico, y se logre la solución por ende óptima del cuestionario. Entonces no es algo para que se angustien los abogados o para que piensen que se trata de sentirse no capaces profesionalmente en relación con las cuestiones jurídicas de la IA comercial, sino al contrario, es para que se optimice su conocimiento y se logre detectar la solución y de hecho de manera colectiva entre todos los participantes en el curso, entre todos los abogados y por ende a la vez con la retroalimentación, soporte y ayuda y en general claridad del profesor que brinda el profesor. Y a la vez se cuenta, contamos, ofrecemos con un entrenamiento, ofrecemos a la vez un entrenamiento para equipos de abogados, para que el respectivo equipo de abogados que lo contrate se entrene con alto nivel jurídico en nuestra metodología jurídica óptima para el manejo de casos preventivos y correctivos diligente sobre IA comercial y está disponible igualmente a nivel mundial y se realiza en línea, online, telepresencialmente. Y como se dan cuenta, nuestro conocimiento es universal y por eso cuando los abogados se entrenan con nosotros, son capaces de detectar
cómo cada una de las normas aplican, proceden y por ende se deben cumplir y son capaces de lograr cumplir con cada una de las normas como tal en cada uno de los casos preventivos y correctivos sobre IA comercial a su cargo, según cómo cada una de las normas procedan y propiamente son capaces de aclarar, de tener clara la forma del cumplimiento del derecho a nivel preventivo y correctivo sobre IA comercial en general y a la medida del caso, y por ende son capaces de aclararle a los vinculados, a las personas vinculadas con su abogacía, precisamente cómo existe el deber ser jurídico, cómo se cumple con el derecho, a la medida de cada quien vinculado, involucrado en un caso sobre IA comercial, preventiva y correctivamente, y por ende son capaces de lograr justicia, es decir, de aclarar la justicia, cómo existe la justicia, la forma de lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes, lo ajustado a lo jurídico, a la forma de la libertad, y por ende de su límite preventiva y correctivamente frente a la IA comercial y por ende los abogados entrenados con nosotros obtienen un alto valor jurídico, aumentan su relevancia jurídica, su capacidad jurídica y por ende su rendimiento jurídico. Se potencian jurídicamente como profesionales del derecho, como abogados, es decir, como profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes y propiamente del conocimiento y aplicación de la libertad, por ende jurídica y por eso aumentan su perfil jurídico, su campo de acción jurídico y en definitiva su capacidad jurídica profesional. Por eso los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de entrenamiento para abogados en nuestra metodología jurídica óptima de detección de problemas jurídicos y logro de su solución jurídica óptima en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, sobre la culpa y la diligencia, sobre la forma de lo justo y lo injusto, sobre la forma de la diligencia, sobre la forma de la inocencia, sobre la forma de la responsabilidad jurídica a nivel preventivo y correctivo en relación con la IA comercial. Les agradezco por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo y espero que se entrenen con nosotros. Estamos disponibles a nivel mundial. Que estén muy bien. Gracias.